mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas. La Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI. Es imposible hacer política económica sin tener fortaleza de reserva. Llega a un lugar y dice, esto podría ser del Estado. ¿Hace eso Kicillof? ¿Qué estatus son como gobernador de la provincia de Buenos Aires? No sé, no. Se bajó Cristina. Eres una ola. Acá dijo un empleo honesto. ¿Conseguiste un trabajo honesto. Querido Javier Milei, te desafío a un debate público sobre cómo terminar con la inflación en Argentina. These are the candidates? They sound like clones. Wait a minute. They are clones. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula. ¿Cómo le va, Nicolantos? Carla Pelliza, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, impecable, mejor imposible. Me gusta porque ustedes no lo ven, pero fuera del aire Nicolantos se ríe de los memes de La Fórmula. Por supuesto, cuando me río de los memes de La Fórmula. El rey de los memes. Ustedes deberían reírse también de los memes obviamente, de La Fórmula. si no lo siguen en Instagram, síganlo porque va a alegrar su día siempre, todas las mañanas, todas las tardes. Y a la noche nos toca dar la información que no siempre es tan alegre, pero para hacerlo tenemos que decir las palabras mágicas, que es ver qué es lo que está pasando ahora. Mira. Bueno, y el Chapulín Colorado con sus distintas facetas, todas caras diferentes. Lo vemos a Sergio Massa, a Guado de Pedro, a Juan Grabois, a Axel Kicillof, al Chivo Rossi, a Daniel Scioli. Y la pregunta después de una nueva baja de Cristina Fernández de Kirchner es... ¿quién podrá defendernos? Esa es la pregunta que se están haciendo en el peronismo por estas horas. ¿Quién va a ser el encargado de encabezar la campaña? ¿Quién va a ser el candidato o los candidatos presidenciales que tenga el Frente de Todos? O como vaya a llamarse esta coalición dentro de algunas semanas, si es que se decide cambiar el nombre, que es una de las cuestiones que se está discutiendo. ¿Hay alguna pista sobre el nombre? Yo sé que es súper ¿el nombre de la coalición o del candidato? De la coalición o del candidato. No, hasta esas cosas, hasta que no lo decían dar a conocer, se manejan bajo un máximo secreto. Si ustedes tienen alguna idea y quieren sugerirlo, nos lo pueden escribir en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo piensan ustedes que debería llamarse la coalición peronista para estas elecciones? Sí. Si cambia de nombre o si prefieren que siga llamándose Frente de Todos. Vos que sabés bastante y que tenés una gran capacidad de análisis, la verdad es que es muy confuso lo que está pasando en este momento en el Frente de Todos, porque si bien lo de Cristina... A ver, no podemos decir que era una novedad, a lo sumo podemos decir que es una reconfirmación de la confirmación en distintos soportes que ha hecho ella, porque lo dijo por tele, lo dijo por redes sociales, lo dijo escrito, lo dijo hablado, etcétera. Pero en un momento parecía que todo se iba a encaminar una paso, después parecía que nos íbamos a encaminar un candidato de unidad y ahora otra vez están los que remarcan la necesidad de ir a unas internas, los que dicen, bueno, yo voto al que sea, los que dicen, bueno, tal vez podemos conseguir un candidato de consenso. Parece que nunca se termina de definir y de terminar de dirimir la gran pregunta, lo cual tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Estamos en época de definiciones, pero bueno, pareciera ser una cuestión básica para empezar a discutir. Sí, yo te diría que en este momento el plan A es encontrar una candidatura de consenso, una candidatura de unidad para Cristina Fernández de Kirchner, para Sergio Massa, va por ese lado. Alberto Fernández, de las tres patas, digamos, del Frente de Todos, es quien pone las pasos sobre la mesa. Recordemos aquel acto en noviembre del 21, donde por primera vez anuncia que esa va a ser la metodología, hasta su video de renuncia, donde insiste con esa idea que aparece como una opción, pero hoy te diría no la más probable. ¿Cuál es el tema? Para tener un candidato de unidad, una fórmula de unidad, tenés que encontrar a alguien que represente o que pueda representar a todo el espacio. Si no, no te va a quedar otra que hacer las pasos, porque hacer una candidatura de unidad alrededor de un personaje que excluya
a un sector se torna contraproducente y difícil de llevar a la práctica. Por eso es que está el plan todavía como plan B de las PASO, pero si vos preguntás cerca de Cristina Fernández de Kirchner, te va a decir, ella quiere un candidato de unidad, un candidato de consenso. Sí, ¿te parece? Empezamos a ver un poquito las caritas, Dale. Particularmente que empiezan a sonar ya no en grupo, Ahí obviamente. lo tenemos a Sergio Massa poniendo su cara de telepatía, ¿no? Como si estuviera por hacer caer una botellita de agua. Massa, una de las personas que viene planteando que tiene que haber un candidato de unidad y no unas PASO. Hay quienes creen que ese planteo tiene que ver con que él ve que esa candidatura puede ser para sí y no tiene ganas de revalidarla en una interna. En su equipo te dicen, él no quiere PASO, sea o no sea él el candidato. Ah, porque al principio lo que se planteaba era si Massa va, no va a competir, va a ser el candidato, o sea, ir ya directamente a disputar la presidencia. Ahora, esa condición también lo puede excluir a él, no necesariamente ser el protagonista. Claro, él te explican en su equipo, lo dice como ministro de Economía más que otra cosa. Dice, es muy difícil gestionar la economía argentina en esta situación tan delicada en la que está, sí hay una interna dentro del oficialismo. Por eso es que apuesta a un candidato de consenso. Y de hecho, en algún punto, esto hasta puede ir en contra de una candidatura suya. Porque si decimos que si hay un candidato de consenso, tiene que ser un candidato que en su persona sepa sintetizar de alguna manera todo el espacio, bueno, Massa claramente no lo es. Massa genera muchísima resistencia dentro de un sector importante del electorado del Frente de Todos, de un sector kirchnerista, y por eso es que pareciera difícil que fuera suya la candidatura de consenso. Un detalle más, si querés, para terminar el análisis en torno a la figura del ministro de Economía, el mensaje que dejó ayer en su carta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo, ojo, estoy parafraseando, ¿no? Sí. No me acuerdo textual, pero dijo, ojo, miren que los dos que firmaron con el fondo hoy no pueden ser candidatos porque no tienen ni 10 votos. Eso fue lo que, con otras palabras, lo que dijo respecto a Mauricio Macri y Alberto Fernández, en un mensaje teledirigido a Massa, que se puede interpretar de dos maneras, y acá elige tu propia aventura, Carla. A ver. Puede ser una indicación, una hoja de ruta, lo hablábamos, lo discutíamos hoy con Adrián Murano en el Pase del Mediodía. Puede ser una hoja de ruta a Massa diciendo, si querés ser vos el candidato, rompé con el fondo y empezá a hacer otras cosas distintas. O puede ser, como creo yo, un aviso a Massa, de decirle, mirá que el rol que tenés vos ahora es más importante y no vas a poder ser candidato este año. Porque no es compatible ser ministro de Economía y candidato del oficialismo, algo que el propio Massa había dicho hace unos meses, no sé ya si en on o en off, pero había dado a entender eso y que Cristina acá se lo está recordando, como diciendo, ser ministro de Economía, tu trabajo, claro, tu trabajo es llevar esto a buen puerto hasta diciembre. Y para hacer eso probablemente tengas que transigir en algunas cuestiones, cerrar algunos acuerdos, hacer algunos pactos que no son compatibles con querer representar al peronismo en una campaña electoral, porque no van a ir en el sentido en el que tiene que ir el mensaje y el proyecto, la plataforma que tenga el candidato este año. Así que yo diría, hoy las acciones de Massa a la baja, hoy no es el candidato favorito, como sí lo fue durante un tiempo, y más allá de que recogió algunos apoyos en la CGT y demás, pero hoy está quedando un poco atrás en la consideración incluso de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sobre todo porque cuando hablas de Fondo Monetario Internacional, además de que es mala palabra, y de que ¿te acordás que hubo un momento durante la época del kirchnerismo que había un spot donde a los más niños, jóvenes les tenían que explicar que era el Fondo Monetario Internacional? Bueno, esa racha se ha cortado, pero claramente cualquier acuerdo con el fondo, salvo que sea romper y decidir no pagarles, porque pagarles todo es imposible, la verdad hoy no se puede hacer lo que hizo Néstor en su momento, va a generar medidas antipopulares necesariamente porque es un programa claramente de ajuste, entonces ¿quién te va a votar con esa medida? ¿No? Ese es uno de los grandes problemas. Pero vos decías recién, Massa con este plan de candidato de unidad, sea él o no el nombre que ponga el Frente de Todos a disputar la presidencia. Y mirá lo que decía el ministro de Economía, porque él justamente planteó esto, ¿no? La necesidad de dejar de discutir candidaturas. Escuchamos al ministro. Felicitaciones por el triunfo,
pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta a la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos, ¿no? Que es mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas, que es en realidad una parte chiquitita de la política. Así que muchas gracias. Bueno, a ver, estas reuniones que son privadas y tienen cierta presencia de la prensa oficial que deja filtrar simplemente algunos fragmentos a la prensa, no lo hace de forma casual, no hubo ahí algún trasnochado que dijo, manda este corte. No, estaba todo fríamente calculado. Exactamente, pero bueno, las candidaturas las estamos discutiendo igual, obviamente, porque estamos a un mes del cierre de listas, empiezan las ansiedades, empiezan las definiciones en todos lados, menos en el Frente de Todos. Y si no quieren que discutamos las candidaturas, pónganse de acuerdo y decidan quién es el candidato y en todo caso vamos a discutir a ese candidato. Pasemos al siguiente, lo estamos viendo ahí atrás nuestro, lo veíamos recién. Eduardo Guado de Pedro, ministro de Interior, precandidato a presidente del Frente de Todos. La figura a la cual Cristina hace unos meses le dijo, salí a caminar, empezá a recorrer. Empezá a gastar las suelas a ver cómo llegás. Con lo cara que están las zapatillas, por lo tanto es una apuesta bastante fuerte de decirte que salgas a caminar. Así es, y lo hizo yendo mucho por el interior. Lo hizo también recorriendo la provincia de Buenos Aires, tanto en público, esas recorridas que van con camarita, que hacen el TikTok, que después lo suben a la remisería y demás. Que también es un mensaje muy para la juventud. Está intentando buscar eso, ¿no? Lenguaje, esa interpelación. Pero te decía, tanto eso como los encuentros privados, porque yo creo que por cada cosa que ves de Guado hay 3 o 4 que no te enterás. Sí, es un tipo que labura muy bien. En ese sentido, tiene mucho esa gimnasia del articulador político, ¿sí? Del que se encarga de ir juntando puntas, muchas veces para otros, y en este caso para él. Y no es casualidad que hoy mismo, a horas de que se conociera la carta de Cristina Fernández de Kirchner, ya aparecieron en varios partidos del conurbano pintadas de Guado con Cristina 2023. ¿Sí? Es decir, él ahí tiene ya un equipo que está trabajando en modo campaña, aunque él el otro día, Roberto Navarro, le dijo, no soy precandidato todavía. Calculo que va a hacerlo muy pronto, calculo que es cuestión de horas o de días nada más para que oficialice. También eso lo dijo antes de la carta de Cristina, ¿no? Claro, sí. Por lo tanto, a ver, todo es un ante A, C y DC, ¿no? Antes de la carta de Cristina, exactamente. Antes de la carta de Cristina vas a decir una cosa, sobre todo si perteneces al grupo chico del kirchnerismo, de la cámpora, y después es una cosa completamente diferente. Pero todos destacan este rol articulador de Guado. Es una persona que tiene llegada a distintos sectores de la política, no solamente a los propios, y de hecho Antonio Aracre, el ex CEO de Singenta, que duró muy poco dentro del gabinete como asesor presidencial, lo calificaba como uno de los moderados de los antigrieta, ¿no? Si tuviera que elegir con quién juntarse de Cambiemos y del Frente de Todos, bueno, Guado de Pedro estaba dentro de esas opciones, pese a que es un dirigente claramente identificado con la cámpora, claramente kirchnerista, claramente cristinista, pero ha logrado generar ese perfil que le da la cintura para poder negociar y tener diálogo con todos. Bueno, sin ir más lejos, hemos visto varias fotos de él, por ejemplo, con Barrio Nuevo, con Luis Barrio Nuevo, un sindicalista que está en las antípodas del kirchnerismo, o su presencia en esa comida en Expo Agro, que también le generó varias críticas, pero ese es su estilo, hablar con todos, tender puentes. Lo hizo muchas veces a pedido de Cristina y, como decíamos ahora, lo está haciendo también un poco en su propio nombre para él, con una suspicacia. A ver. Porque si bien Guado había estado focalizándose en los meses anteriores en el recorrer el interior del país, en el vínculo con los gobernadores, Quintela, por ejemplo, fue uno que le levantó simbólicamente la mano como candidato, la salida de hoy fue una salida bien conurbana. Sí, fue una salida en varios partidos del conurbano bonaerense. Vos me estás queriendo decir... Y esto lo asocio con el próximo nombre que vamos a evaluar a continuación. Vos me estás queriendo decir, Nicolás... Y esto lo asocio con el próximo precandidato que vamos a evaluar a continuación, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
que él ya dijo 1000 veces que quería reelegir, que tenía su proyecto de avanzar 4 años más en la reconstrucción de la provincia, que él sintió que los 2 años de pandemia fueron 2 años donde se perdieron en lo que era su plan maestro, su plan para desarrollar la provincia de Buenos Aires y que por eso necesita un periodo más para culminarlo. Pero nosotros lo venimos charlando acá hace rato. Yo he expresado esta tesis en otros momentos, con lo cual el archivo me respalda. Cuando vos tenés en todo el Frente de Todos un solo candidato que retiene todo el voto de Cristina, que le suma voto propio, que no tiene sospechas de corrupción, que nadie puede clasificarlo como casta, que es economista y puede dar el debate económico en términos muy serios contra cualquiera que se le plante en una campaña donde la economía va a tener un rol muy importante, es difícil no ponerlo en el lugar más importante de la boleta. En términos bilardistas, la heladera tiene que ir en la cocina, el sillón tiene que ir en el living, el inodoro tiene que estar en el baño. Por eso es que por estas horas y después de la carta de ayer de Cristina, volvió a sonar fuerte el run run de que el candidato podría ser Axel Kicillof, con una pregunta ahí. Axel, ¿podría ser un candidato de síntesis, un candidato que no tenga que ser refrendado por una PASO? Yo le hice esta pregunta a 3 o 4 fuentes de distintos sectores del peronismo y me dijeron, y la verdad es que si es él, y si es él con el apoyo de Cristina, sí. Difícilmente alguien pueda plantarse en una PASO contra Axel Kicillof si llega con el apoyo de Cristina, y eso lo podría transformar en un candidato de unidad. No son muchos los que pueden decir eso, no son muchos los que pueden decir el candidato de unidad puedo ser yo, y Axel también tiene eso. Cuando uno habla con la gente de provincia te dicen no, de ninguna manera, estamos concentradísimos. Lo tienen atado del tobillo y le pusieron sí, no lo quieren dejar salir, viste que dicen que vos agarrás a un gato y le haces un cuadrado y el gato no sale de ese cuadrado que vos le ponés con una cinta. Me interesa. Pegas una cinta, no lo probé, pegas una cinta, haces un cuadrado y el gato no sale. Es lo que se dice. Bueno, ¿funciona con Macri? No sé si funciona con Macri, por lo menos en el sur o en Europa funciona bastante bien, pero bueno, Axel lo tienen un poco así, ¿no? Intentando que no salga de la provincia, pero él nunca terminó de confirmar, más allá de sus deseos, que va a ser candidato en la provincia, lo cual siempre es una señal, porque dejar la puerta abierta te permite cualquier tipo de especulaciones, y se sabe que los grandes dirigentes dentro del peronismo van a anteponer siempre el proyecto al deseo personal. Eso desde ya, y sobre todo si Cristina es quien determina que Axel tiene que ocupar otro lugar, él lo va a hacer. Ahora, si vos me pones Axel Kicillof, candidato a presidente, y Guado de Pedro en provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un tándem 100% cristinista. 100% cristinista, aunque hay que ver ahí qué lugar puede ocupar Malena Galmarini, el propio Sergio Massa, otros dirigentes. Hoy hablábamos más temprano y ayer lo mencionábamos también en el programa, esta idea que está apareciendo de tener una boleta muy cargada de figuras, una boleta Avengers, una boleta con todas las caripelas. Pero bueno, ahí entonces aparece Axel. Te decía una cosita más. La principal objeción que se suele dar es, pero si lo sacás a Axel de la provincia, corres el riesgo de perder la provincia. Y a mí eso no me cierra, porque la verdad es que no entiendo cómo alguien que votaría a Axel gobernador, si va unificado, uno entiende que si Axel es candidato presidencial no habría desdoblamiento. Yo creo que todas las boletas que lleven Axel presidente van a arrastrar al candidato a gobernador que sea, van a arrastrar a cualquier candidato que lleve el Frente de Todos, porque la gente va a ir a votar a Axel seguramente. En provincia. Bueno, y ahí la pregunta es qué pasa con el siguiente que vamos a ver a continuación, que viene pidiendo una PASO, que es Agustín El Chivo Rossi, el jefe de gabinete de ministros, con quien hablamos hoy temprano a la mañana. Todavía no confirmó su precandidatura, pero claramente está ahí. O sea, ya sabemos que está entusiasmado, que está laburando. Faltaba decirle, Agustín, si vas a ser candidato, pestañá 2 veces. Sí, tiene un programa, ya empieza a tirar algún tipo de consignas también. Y es interesante. Y él pide la PASO. Tiene un programa, porque hoy ya a la mañana cuando hablamos con él, no, un programa de gobierno, y es importante porque hoy a la mañana cuando hablamos con él empezó a dar propuestas que creo que tiene que ser el tono que tiene que tomar la campaña a partir de ahora. Los que quieran ser candidatos van a tener que empezar a salir a hablar de qué harían, de cómo harían. Así que si te parece, Carla, repasemos algunas de las definiciones más importantes que nos dejó esta mañana el jefe de gabinete y precandidato, o casi precandidato, o precandidato, Agustín Rossi. Hay que desarticular
poder extrapoder o poder paralelo, ansioso, sin legitimidad democrática, que toma decisiones que condicionan la vida democrática de los argentinos y que está integrado fundamentalmente por el Partido Judicial, entre los cuales están los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los medios concentrados de comunicación, fundamentalmente encabezados por el Grupo Clarín. Entonces, yo creo que la primera medida para empezar a desarticular eso, hay varias medidas, ¿no? Pero una de ellas es restablecer en forma inmediata la ley de medios, avanzar en la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sin duda que es otro de los caminos, ¿no? Sin modificar la Corte Suprema de Justicia es imposible plantearse una reforma profunda del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Bueno, ahí lo escuchaban a el Chivo Rossi. Definiciones fuertes, ¿eh? Re fuertes, porque la verdad está hablando de una ley de medios, de restablecer la ley de medios e incluso actualizarla. Había un programa o un proyecto o una idea dentro de un sector del gobierno que la verdad es que no lograba conseguir el consenso de las tres patas para poner en funcionamiento algunos artículos de la ley de medios que fomentaran el federalismo en los contenidos, o sea, que aparecieran los canales de las provincias en las señales de cable, pero no se hablaba de la desmonopolización de los medios de comunicación. Acá Agustín Rossi habla específicamente de volver a poner en funcionamiento el espíritu de la ley de medios con una actualización y la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que son dos propuestas muy vinculadas a lo que puede pedir Cristina, lo que puede pedir Axel si fuera el candidato presidencial. Sí, esto tiene que ver también con que Rossi quiere evitar, si va a una PASO, quedar como el candidato del antikirchnerismo, el candidato de Alberto Fernández, el candidato del gobierno. Él quiere en ese sentido mostrar una instancia superadora, parecida, por ejemplo, desde otro lado, a la que muestra, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, hoy sentado en la primera fila del acto de convocatoria al acto de la convocatoria al acto del 25 de mayo de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, una especie de peronismo ecuménico, donde se trate de dejar de lado la división de los últimos 3 años y medio, obviamente reconociendo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Dejó algunas definiciones más Agustín Rossi cuando le preguntamos sobre la materia económica, que es algo que obviamente preocupa y mucho a quienes van a ir a votar en agosto y en octubre, y esto era lo que nos decía Rossi. Desde el punto de vista económico, a mi criterio, hay que asumir que en el contexto en el cual vive la Argentina en el mundo, es imposible hacer política económica sin tener fortaleza de reservas. Y fortaleza de reservas te da autonomía en un mundo que hoy tiene dos nortes, Estados Unidos y China. Y esos dos nortes muchas veces generan acciones que impactan en la vida económica y en la vida política de los argentinos. Así que eso también hay que tener en cuenta lo que significa el reconocimiento del mercado laboral que tenemos hoy en Argentina, donde tenemos entre el 55 y el 60% del mercado laboral son trabajadores registrados. Esos trabajadores registrados tienen, gracias al peronismo y a todos los años que han pasado, y a Néstor y a Cristina, derechos laborales adquiridos, aguinaldo, vacaciones pagas, vacaciones por enfermedad, bueno, una cantidad de cuestiones que el resto de la fuerza laboral en la Argentina no lo tienen. No solamente aquellos que no están registrados, sino tampoco lo tienen los monotributistas. Bueno, esto es clave, ¿no? Porque el Chivo lo que está reconociendo es que, el problema que tenemos, que hay un gran sector de trabajadores formales que tiene muchos problemas a la hora de llegar a fin de mes, pero sobre todo la economía informal. ¿Cómo hacer para, y esto fue una frase clave, generar derechos para esos sectores que están postergados? Está hablando de una ampliación de derechos que en su momento eran derechos que ya estaban adquiridos y no estaban puestos en duda. En el último tiempo, con el emprendedurismo, el monotributismo por todos lados, vos vas, te entregan un volante y un monotributo, todo eso se perdió. Bueno, ¿cómo hacer para integrar y que esas personas tengan aguinaldo, vacaciones, días por enfermedad, licencias? Se está reconociendo esos problemas. ¿Qué le planteó acá? Yo voy a
a defender las cosas que hizo bien este gobierno, pero también voy a decir todo lo que falta y evidentemente son cosas estructurales. Dos detalles más sobre Rossi antes de pasar a la siguiente caripela. La primera tiene que ver con que él insiste en la idea de unas PASO. Yo creo que si hay PASO, yo ya conté hace minutos que Cristina prefiere que no haya. Sí. Lo que prefiere es que haya una candidatura de consenso. Si tuviera que llegarse a una instancia de PASO y ella tuviera que elegir los jugadores, sería una PASO entre Guado y Agustín Rossi. ¿Sí? Es las características de la PASO en la que están pensando, una PASO donde se pudiera garantizar cierto nivel de tranquilidad, que no haya golpes por abajo de la cintura, entre dos candidatos que reivindican los dos a Cristina, uno más crítico, otro un poco más reivindicativo de lo hecho en este gobierno. Bueno, ese podría ser un escenario posible. El otro detalle a tener en cuenta, y que me parece que no es menor en función de lo que venimos viendo en las últimas semanas, de todos los precandidatos que tiene el peronismo para esta elección, es el único que no es porteño o bonaerense en su matriz política, porque algunos me dirán, bueno, tal no nació en Buenos Aires, bueno, pero es el único que se construyó políticamente desde una provincia, y eso no es un detalle menor, porque el tema del interior contra la capital está tomando volumen entre la discusión que se está dando en esta campaña. Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente, alguien que pide mucho también nuestros oyentes, Juan Grabois, ya lanzado formalmente, el viernes va a ser un acto, de hecho en Ferro, ya está la convocatoria hecha, 6 de la tarde, para lanzar o digamos, tener un marco ya un poco más fuerte, más imponente de esta precandidatura presidencial, con un discurso, por lo menos en las formas, mucho más diferente al de los políticos tradicionales, es mucho más suelto, mucho más informal, y también está buscando ir a fondo, ¿no? Con los proyectos que tiene. Como todo, siempre hay que ver cuál es la factibilidad de llevar adelante cualquier tipo de proyectos. Así como Agustín Rossi proponía la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, Juan Grabois también tiene sus proyectos al respecto. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Porque los votos son indispensables para tener un Congreso favorable, o animarte a ir por decreto y después ver qué pasa. Sí, Grabois aparece como una figura que ganó mucho volumen cuando parecía que todo iba hacia el lado de un Massa, y él saltó a decir no en mi nombre, saltó a decir si Massa es el candidato yo le doy una interna, e incluso a decir si no me dan la PASO voy por afuera. Sí. De alguna manera siendo muy enfático para marcar una línea y para de alguna manera equilibrar ciertos discursos que se estaban volviendo demasiado conservadores, sí. O que llevaban hacia la idea de un peronismo que lleve una propuesta este año única y que no represente al electorado, que no represente a las bases. Él había dicho en su momento que si Guado era candidato, él podía sumarse a eso. Me imagino que no es una cuestión personalísima por Guado, sino que también tiene que ver con un perfil, y que ante una candidatura única, por ejemplo, de Axel, también él podría sumarse. Él lo dijo acá, a ver, le cuesta, lo dijo un poco en chiste, hacerle caso a Cristina, pero se esfuerza mucho. Cuando Cristina dijo lo de agarren el bastón de mariscal, pero no se lo tiren por la cabeza, el mensaje teledirigido, dijo me cuesta, pero le intentó hacer caso. Claramente ahí hay un lineamiento y una identificación de parte de Juan Grabois con Cristina, por eso, en caso de que ella tome una decisión y de que sea Guado, tiene todo el sentido del mundo que Grabois se pliegue a ese armado. El tema es que hace un mes atrás parecía que íbamos a un escenario electoral de un lado y del otro con todos candidatos de centro derecha, ¿no? Conservadores. Entonces empezaba a aparecer esta necesidad que también apareció con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo ideológico, y cuando Máximo renuncia a la presidencia del bloque de diputados, era la necesidad de decir no todos estamos de acuerdo, porque si no perdés la representación de una parte de tu electorado que probablemente pensaba lo mismo que vos y diferente a lo que se había pactado. Es el gran truco y la gran estrategia de intentar captar por todos lados. Veremos cómo se acomoda, ¿no? Hoy ya es una persona que
digamos, está instalada, lo miden en las encuestas, no es el favorito, pero es un precandidato claramente. Así es, y tenemos uno más en esta lista de los que están ahora. Puede aparecer alguno más, puede aparecer, pero por ahora la lista se cierra con Daniel Scioli, el embajador en Brasil, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente. El Pichichi, con experiencia ya en una campaña presidencial, la de 2015. Una persona muy optimista, ¿eh? Muy optimista, con mucha siempre con fe, esperanza y optimismo. Así es. Y parece que no es una puesta en escena, ¿eh? Parece que también lo habla en privado, esas palabras, fe, esperanza y optimismo. Sí, y que se lanzó casi, te diría, por la suya. Sí. Sí, en su momento se especulaba con que podía ser... Sí, fue el primero. Se especulaba con que podía ser el candidato de Alberto Fernández, pero él tomó distancia, se sacó fotos con dirigentes muy cercanos a Cristina también. Él va por la suya y es como la anécdota famosa que repite acá cada mañana Pesky. No importa si hay otro que tiene una lancha de 240 kilómetros por hora o de 200 kilómetros por hora y él tiene una de 160, si los que van en la lancha más rápido terminan chocando antes de llegar a la meta y él puede avanzar. Un poco una relectura de la fábula de la liebre y la tortuga en términos lanchísticos, que más allá de la humorada de la genialidad de Pesky, es una anécdota real que cuenta él sobre su primera carrera y que representa también lo que él imagina para esta carrera electoral. Una carrera donde él, silbando bajito y yendo por el medio, si el resto termina cometiendo errores, puede abrirse una nueva oportunidad que muchos, incluyendo él quizás, aunque es un optimista, pensaron que no iba a volver a darse. Sí, y salvando las distancias, pues son dirigentes completamente diferentes. Tanto Scioli como Agustín Rossi, por ejemplo, son dos leales al proyecto. Digo, Scioli fue embajador en Brasil, lo trajeron un mes para ser ministro de la producción, lo devolvieron a Brasil y sigue estando, sigue bancando. Gente que no saca los pies del plato. Exactamente. Agustín Rossi quiso ir a una PASO en 2019, cuando Cristina presentó la fórmula, se bajó. Sí tuvo su acto de, entre comillas, rebeldía en 2021, cuando disputó la PASO legislativa en la provincia de Santa Fe, que a eso le adjudica no haber perdido por una mayor cantidad de votos, por eso también quiere la PASO a nivel nacional, pero digamos, son dos dirigentes que tienen mucha fidelidad. En principio, este es el mapa. Veremos cuál de estos queda, si aparece alguno más. ¿Quién te dice? Siempre puede haber una sorpresa después de un nuevo renunciamiento de Cristina. Pero si hablamos de elecciones, hubo novedades también en este intento de impedir la candidatura de Gildo Infran en la provincia de Formosa. Avisamos, desde el primer minuto estamos siguiendo este tema, advirtiendo la gravedad de una Corte Suprema que todavía no encuentra un límite, que sigue avanzando, y ahora en el caso de Formosa, recordemos, hubo más de una presentación de dirigentes opositores objetando una nueva reelección de Gildo Infran, en este caso permitida explícitamente por la Constitución provincial. Lo que le piden es que la Corte evalúe si esa Constitución provincial no es contraria a los principios republicanos. Una manera de pedirle a la Corte Suprema que se inmiscuya en asuntos de las provincias. Lo preocupante es que la Corte Suprema por ahora no solamente no dijo que no, sino que dio curso a esta presentación. Miren, porque hoy se conoció este documento muy breve, donde básicamente lo que hace es tomar por ingresado el escrito que se presentó para primero, por medida cautelar, como ya sucedió en Tucumán y en San Juan, suspender las elecciones y después básicamente decir que la Constitución de Formosa no tiene validez porque se contradice con la Constitución de la República Argentina. Entonces manda a la Procuración General de la Nación para que empiece con las actuaciones, que empiece con la investigación, que empiece a tomar algún tipo de decisión, lo cual realmente es preocupante. Estamos a 17 de mayo, el 21, en 4 días nada más, deberían presentarse las candidaturas en esa provincia y vamos a estar en vilo para ver qué es lo que puede pasar, porque hay una constitución provincial que avala la candidatura del actual gobernador, hay una oposición que no tiene ganas de que eso suceda, una Corte Suprema de Justicia que ya les demostró que está a favor de fallar en contra del peronismo. Y puede suceder lo mismo en otra provincia. Así es, una mayoría automática en la Corte que actúa contra el peronismo a distintos niveles, que es la misma que tiene proscripta Cristina, que es la misma que impidió que se vote en Tucumán y en San Juan y que ahora pone sus ojos en Formosa. Un país unido por la radio.